Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémola la saluda. Buenos días, Martín. Buenos días, Chantal. Buenos días, doctora. Consultarle, esta norma que se ha reglamentado y que por supuesto ya se ha oficializado en la publicación del boletín oficial, ¿qué contempla? ¿Qué cambios se establece a lo que ya se venía instrumentando en la política nacional? Bueno, los cambios son más bien de orden operativo, porque la ley de Chagas, que es 26.271, es una ley que fue sancionada en el 2007 y desde entonces está vigente. El hecho de que se haya reglamentado suma una estructura operativa que facilita el cumplimiento y en todo caso el llamado de atención en donde no se cumpla. La ley de Chagas es una hermosa ley, súper completa, contempla cuestiones biomédicas sobre Chagas, pero justamente como el Chagas es una problemática muy compleja, con todos los aspectos biomédicos no alcanza, y la ley contempla también cuestiones comunicacionales y cuestiones de educación, abordando, por ejemplo, la necesidad de tratar la temática de Chagas en las escuelas primarias, secundarias, en terciarios y universidades. Bien. Ustedes se preguntarán por qué, porque seguro que cuando pensamos en Chagas nos pasa a la mayoría lo mismo, que decimos Chagas, vemos una vinchuca, un rancho, el campo. Exactamente, sí. Claro. Bueno, eso, ahí hay Chagas, por supuesto, pero ese no es el único escenario del Chagas. El Chagas ha cambiado con los años, con las migraciones, con los cambios en las fronteras agronómicas, el cambio climático, etcétera. Tenemos Chagas en donde hay personas contadas. ¿Y donde hay personas contadas? En todas partes. 2 de cada 3 personas que tienen Chagas viven en ciudades. Y fíjense que el 4% de la población argentina tiene Chagas. Entonces eso nos da una idea de la necesidad de formarnos, de conocer, de actualizar la información y de comunicarla en esos términos. Porque en la medida que todos sepamos correctamente qué es el Chagas, dónde está y cómo podemos abordarlo, vamos a poder abordarlo más efectivamente. Bien. Le escuchaba a la ministra Bisotti cuando se justamente celebraba esta reglamentación, que aclaraba que hay que articular con las otras normativas y mencionaba, por ejemplo, la ley de los 1000 días para la interrupción del Chagas congénito. Esa es otra cuestión que hay que tener muy en cuenta. Sí, por supuesto. La ley de Chagas, como te decía, es una ley muy amplia y necesita articulación con varias cosas. Con la ley de los 1000 días, sin duda, pero dentro de la propia ley de los 1000 días está contemplado el seguimiento de los bebés que nacen para sífilis y Chagas, así que no está en disonancia, sino que está en consonancia. Hay que articularla para optimizar los recursos y las capacidades. La ley de Chagas también necesita una articulación con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Entonces es como te digo, es una hermosa y compleja ley para tratar un problema que es realmente complejo. Bien. Y en cuanto a lo que son las autoridades sanitarias provinciales, por ejemplo el caso de la provincia de Tucumán, ¿qué disposiciones se establece? Es decir, ¿qué deberían hacer las autoridades sanitarias de aquí de la provincia, por ejemplo? Bueno, la ley es nacional y está vigente. Las autoridades de cada provincia tienen la obligación de cumplirla. Y además esto puede como adaptar la reglamentación a las condiciones características de cada provincia. Entonces son autónomas y tienen derecho a establecer cuestiones de salud, pero como la ley, como te digo, no tiene solamente cuestiones de salud, sino de otro tipo, también tienen que disponer sobre eso. Y después también están, por supuesto, los municipios, que son los que están bien cerca del territorio, que también deben hacer un seguimiento para el cumplimiento de la ley de Chagas. Bien. Cuestiones. Para la cuestión, por ejemplo, de la medicina prepaga y las obras sociales, ¿ya estaba incorporado el tratamiento del diagnóstico a lo que es el PMO o recién a partir de la reglamentación se va a empezar a hacer eso? Bueno, ya estaba incorporado como práctica obligatoria, por ejemplo, en el caso de las personas embarazadas y la práctica se realiza. Respecto del derecho al diagnóstico de cualquier persona, realmente no estoy segura eso como tiempos a clases, cómo se va a manejar. De cualquier manera, sí tenemos la certeza de que cualquier persona
que desee hacerse el diagnóstico, que es una extracción de sangre específica para eso, o sea, en un análisis común no sale, ese diagnóstico está asegurado por ley de forma gratuita, sin duda en los centros públicos. Bien. Hablemos entonces de la enfermedad, doctora, las formas de contagio de la enfermedad, además de, por supuesto, uno tiene en mente lo de la vinchuca, pero ¿cuáles son las otras formas? Es interesante porque justamente para poder trabajar bien sobre Chagas es necesario saber cuáles son las rutas de contagio. Una vía frecuente es la vertical, de persona embarazada a bebé durante parto o embarazo. Por eso es tan importante detectar en una persona embarazada la presencia del parásito, porque si nos da positivo, en cuanto nace ese bebé, podemos diagnosticarlo, chequear si recibió el parásito o no. Si lo recibió, hacer el tratamiento temprano, porque cuanto más temprano sea el tratamiento, más efectivo. Por otro lado, también otras vías de contagio pueden ser las transfusiones con sangre infectada. En nuestro país esa ruta está controlada porque todos los bancos de sangre hacen varios chequeos, incluido el de Chagas, pero en otros países no necesariamente. Y también por comer o beber alimentos contaminados con el parásito. Claro. Y también es importante, es importante decir cuáles no son rutas de transmisión. Una persona no se contagia al Chagas por compartir mate, no se contagia al Chagas por besos, ni por relaciones sexuales, ni por la lactancia. Bien. Y por supuesto que ninguna persona debe ser discriminada por tener Chagas. Exactamente, sí. Esa es una cuestión importante. ¿Esta enfermedad afecta a determinada región en particular o afecta a todo el mundo en general? Bueno, históricamente, cuando las personas no migrábamos activamente, el Chagas estaba localizado en una franja de Latinoamérica y especialmente en sectores rurales. Con el tiempo esto ha ido cambiando y entonces sigue teniendo un perfil rural, sí, pero también tiene un perfil urbano, y además hay Chagas donde hay personas con Chagas. Las personas migramos no solamente de campo a la ciudad y de vuelta, sino a distintas partes del mundo. Y fíjate que hay organizaciones de personas afectadas por el Chagas en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Gran Bretaña, en Suiza, en Japón, en Australia. Esto demuestra que, bueno, que hay Chagas donde hay personas con Chagas y hay personas con Chagas alrededor de todo el mundo. Claro. Doctora, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por toda la información. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho de decirles que el último viernes de agosto es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, así que es una buena oportunidad para retomar el tema comunicacional y cumplir con nuestros deberes de comunicar sobre Chagas. Perfecto, lo vamos a estar recordando seguramente ya más cercana a la fecha. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente para usted. Hablamos con Carolina Carrillo, investigadora del CONICET, bióloga y doctora en Ciencias Químicas.